El Ministerio de Educación y Derechos Humanos está proponiendo una nueva modalidad educativa a implementar para los estudiantes en contexto de encierro, que se sustenta en qué cuestiones específicas. Mira, nosotros hicimos un relevamiento y un seguimiento muy minucioso durante todo el 2016 de cómo estaban funcionando los anexos SENS en contexto de encierro para el nivel secundario. Pudimos ir detectando que hay algunas complicaciones por la rigidez propia del sistema, del plan de estudios, que es un plan de estudios muy antiguo, digamos, para los tiempos que corren, y que no se adapta tanto al sujeto adulto que es con el que tenemos que trabajar en contexto de encierro. Nosotros ahora proponemos un cambio de plan de estudios, que son los centros educativos para jóvenes y adultos, que ya hay 34 funcionando en toda la provincia, en parajes rurales, incluso hay algunos acá en la ciudad de Viedma, en el Cóndor y en el barrio Mi Bandera, que se adaptan a los acuerdos federales que hay sobre la educación de jóvenes y adultos. Principalmente consiste en lo que se denomina una estructura modular, que respeta o le da seguimiento a las trayectorias de los estudiantes, teniendo en cuenta que son sujetos adultos que muchos tienen algún tipo de recorrido educativo y que si no tienen una experiencia de vida que no es la misma que la de un sujeto adolescente, digamos. Consiste básicamente en eso, en una estructura modular que consiste de 46 módulos que tienen independencia de acreditación, aunque hay correlatividades entre ellos, y que le permiten ingresar en cualquier momento del año al estudiante y acreditar en cualquier momento del año. Nosotros creemos que lo novedoso es lo que tiene que ver con el proceso, la implementación de las trayectorias escolares y sobre todo la cuestión de cómo concibe la evaluación. La evaluación es un proceso en el que realmente se acredita en el momento en el que el estudiante está listo para hacerlo, no cuando lo marca un calendario escolar. Entonces, cuando el docente ha podido trabajar con el estudiante y ve que está en condiciones de aprobar, de acreditar un espacio curricular, un módulo, ¿sí? En ese momento se toma la evaluación. Entonces evitamos la frustración del desaprobado, evitamos por supuesto la repitencia, es decir, el tener que volver a hacer las cuestiones que ya están aprendidas de alguna manera. ¿Qué resistencia están analizando y desde qué sectores provienen algunas cuestiones que estén en contra, por así decirlo, en cuanto a estos cambios? Bueno, en principio tuvimos, en el momento en que hicimos esta propuesta a las supervisiones y a las escuelas y a los internos en los penales, hubo como un mal manejo en todo caso de la información. Entonces la resistencia que vino del sector docente, del sindicato docente y en algunos aspectos del ámbito judicial, tiene que ver, me parece a mí, con no conocer a fondo cuál es el plan de estudio que estamos proponiendo y la metodología, y con una cierta resistencia que los docentes a veces solemos tener al cambio y a probar cosas nuevas. Esto implica, además de las diferencias del plan de estudios, implica cambios metodológicos, es decir, cambios pedagógicos, cambios en la manera de dar clases, cambios en la manera de evaluar, cambios en la manera de acreditar. Y bueno, eso siempre genera un poco de miedo, la cuestión de tener que cambiar la manera en que uno está trabajando, digamos. ¿Los estudiantes en contexto de encierro están al tanto de los cambios propuestos? Sí, los estudiantes tuvieron primero acceso a esta información por medio de sus propios docentes que estaban con ellos, que venían con estos prejuicios un poco. Entonces lo que hicimos del Ministerio de Educación fue implementar reuniones durante el mes de enero con los estudiantes de todos los penales, con los que ya están haciendo algún trayecto educativo de secundario y con los que van a ingresar al secundario el año que viene. Les explicamos el plan de estudios, les explicamos cuáles van a ser sus trayectorias, les mostramos simulaciones de sus propias trayectorias reales para ver cómo van a quedar, qué les va a faltar y demás. Y la verdad es que tuvimos muy buena recepción por parte de ellos una vez que se pudieron sacar todas las dudas, preguntar, nos pusimos por supuesto a su disposición para volver, pero no tuvimos problemas con los estudiantes. Es decir, ellos tenían muchas dudas y muchas cosas que querían consultar y que creemos que las hemos podido aclarar. Imagino que esto resultó de un profundo análisis de las cifras, de los números. ¿Qué es lo que encontró la dirección de adultos en cuanto a cómo se venían desarrollando las clases en contexto de encierro? Lo que nosotros encontramos fue que había un alto porcentaje de deserción entre el inicio y el fin del año. Nosotros hicimos relevamientos mensuales que tradujimos en una planilla con una matrícula inicial, una media y una final durante el 2016. Y vimos una diferencia importante entre los que empezaban el año y los que terminaban.
somos conscientes de que la educación en contexto de encierro tiene particularidades. Por ejemplo, una movilidad enorme, es decir, hay muchos traslados de los internos entre los penales provinciales, hay algunas cuestiones a veces de convivencia y demás que hacen que no puedan asistir regularmente a la escuela, y la estructura del CENS implicaba que eso hacía que tengan que dejar o que no puedan continuar si se eran trasladados de un penal a otro. El CEPJA va a solucionar esas cuestiones, que se iban solucionando, pero siempre en el marco de lo excepcional. La idea es que deje de ser una excepción y que le propongamos una estructura lo bastante flexible para que se adapte a las características reales de los estudiantes en contexto. ¿Cuántos estudiantes había en contexto de encierro en 2016 y en relación a eso, cuántos docentes? Bueno, nosotros tenemos como matrícula final en contexto de encierro 103 estudiantes en todos los penales provinciales que terminaron en el 2016 asistiendo a la escuela. Y tenemos 220 puestos de trabajo docentes ocupados por 190 docentes. Una relación que da más de un docente por estudiante. Sí, sí, así es. 37% de estudiantes, 63% de docentes. En definitiva, el cambio estaría concentrado en que los estudiantes en contexto de encierro, a pesar de los cambios que puedan tener por penales, pueden seguir teniendo clases, pueden seguir manteniendo la continuidad educativa iniciada en cualquier lugar. Sí, la idea es, si me permitís, para aclarar algo que fue una discusión, el CEPJA es presencial, no es semipresencial. La semipresencialidad es un derecho de los estudiantes que contempla cualquiera de los planes de estudio que nosotros tenemos ahora, por excepción o por regularidad, pero la contemplamos. El CEPJA propone clases de lunes a viernes durante 4 horas, tal como están teniendo ahora, con docentes permanentemente. La idea del tutor tiene que ver con generar una relación distinta con el estudiante, no con que deja de acompañarlo permanentemente en su proceso educativo. Y además puede comenzar en cualquier momento del año, puede trasladarse sin perder continuidad porque el CEPJA, cada módulo tiene una cantidad de contenidos mínimos que ya están regulados, que están en un material impreso además que cada estudiante va a tener, es decir, que no va a perder nunca por el cambio que siempre sucede. Cada docente tiene una forma distinta, prioriza otros contenidos y eso a veces genera dificultades. Y el tema del cierre trimestral, de estar obligados todos a acreditar en un mismo momento, cuando a lo mejor no todos estamos preparados, es una dificultad para el sujeto adulto sobre todo. Y también la cuestión de poder reconocer trayectorias educativas incompletas. El CEPJA puede hacer un sistema de equivalencias, los centros educativos para jóvenes y adultos, que responda, aunque no tenga una acreditación formal, con los conocimientos que la persona ya tiene cuando comienza. Entonces, a lo mejor puede adelantar más rápido de lo que lo haría en un sistema tradicional. Y no pierde nunca la continuidad, puede retomar en cualquier momento y acredita cuando está listo para acreditar.